ahí teníamos pacientes, y hemos preguntado esta mañana, nuevos pacientes que han tenido hemorragias, porque eran internados, ¿no? No hay internos que presenten, los pacientes nuevos, recién lo vemos en la mañana, todos. Entonces ahí decía, he vomitado sangre. Y la otra era, el bañito, y hay que bañito de preguntar, sí, ¿cómo era el bañito? Era negro, no era melena. Y ya empezamos a contar. Y ya tomado, y ya estábamos ahí nomás, los médicos. Pero yo he tratado de averiguar un poquito más por enseñarles a los médicos. Ya tomado un medicamento antes de eso, tal vez un anticoagulante o algo así. Había tomado ketorol, es un aire. Había tomado un mito un día antes, un mito no hace daño. Pero luego el doctor me dijo, y días antes ha tomado, sí, unos 3-4 días antes había tomado. Era pues el ketorol, que tal vez ha producido la úlcera y el sangrado. A eso se asocia el paciente es renal crónico, no funciona su riñón, tiene que dializar, mañana dializa y en el momento en que dializa usan heparina, anticoagulante, y en el momento de usar anticoagulante y darle a un medicamento gastroadhesivo, va a sangrar mal, tal vez a sangrar por eso, ¿no? Entonces ahí tiene un ejemplo de no tomar medicación así nomás, por así, tienes que saber. Un médico de agua analgésica, es lo posible que un médico debe vivir. Y la intención de los que van a practicar es que cuando ahora van, ya pues tienen un paciente con hemorragia, mañana leemos hemorragia. Al día siguiente les ha llegado una pancreatitis, leemos. Entonces todos los temas que estamos llevando están ahí, ¿no? Ictericia, dolor abdominal, tumores, está la hemorragia digestiva, ¿no? Entonces tienen todo y probablemente una insuficiencia hepática ahí. Entonces tenemos todos los pacientes. La idea es que ustedes vayan leyendo y vayamos a practicar en ellos, ¿no? Obviamente no van a decir eso delante del paciente, pero por lo menos ya ir a palpar, a ser más responsables. Como les digo, los que van a ir tienen que ser totalmente responsables porque van a estar 5 de la mañana, 6 de la mañana solos con el paciente, ¿no? Entonces tienen que complementar un ejercicio habitual y para presentar, no solamente ir y analizar y ir a las 5 de la mañana y trabajar como un chino haciendo las recetas y demás y a corregirse, eso no es aprender, ¿no? Eso no es la forma de aprender. Y los que están yendo a práctica, empiecen a aplicar ese conocimiento, porque cuando van a práctica, ¿cuál es el conocimiento que ustedes van? Muchos de ustedes van a ir a las postas de salud, donde están yendo ya a la mitad, se van a sentar al lado del paciente y van a aprender a hacer, hazme un ejercicio más, hazme un ejercicio y no aprenden mucho, porque no les dejan practicar. Y otro es que también ustedes no lo intentan, porque si tienen un paciente y tiene amigdalitis o faringitis, y ustedes les dicen, ven, vas a revisar la boca, y nada más, y revisan con el médico, y listo. Y si ustedes no opinan nada, el médico va a decir, no sabe nada, no tiene interés, no pregunta nada. Entonces ustedes tienen que opinar y decir, doctor, a mí me parece una faringitis viral o de todo, y el doctor va a estar escribiendo, seguramente es su penicilina. Entonces va a decir, ¿por qué les han dado penicilina a este paciente? Doctor, si tiene una faringitis viral, obviamente no delante del paciente de esa manera, ¿no? Porque puede ser muy controversial y puede votar incluso el médico y el paciente puede venir al médico. Pero tal vez despuésito decir, doctor, ¿por qué le ha dado penicilina? No tenía placas, no parecía bacteriana, tiene los criterios de Seymour, no tiene los criterios de Seymour. Entonces, eso pueden opinar con el médico y así de forma respetuosa decirle, ¿no? Para que el médico no se sienta, digamos, aludido, diciendo que ganaron. Porque la mayoría de los médicos generales tienen una lectura limitada, o sea, no van leyendo lo que van a intentar. Pero todo lo que han aprendido en la universidad, que se lo saben bien, peor que como aquí. Entonces, traten de ser como el tema como la película del Dr. House, ¿no? Tiene sus ayudantes adscritos o adjuntos, se llama, que opinan, ¿no? Médicos que van a dar la gotita el granito de arena para curar al paciente. No se queden de ayudantes netamente, vayan a opinar sobre el paciente, ¿no? Si tienen un paciente con dolor abdominal, el médico solamente hace palpación así, y para ustedes es apendicitis, ¿no? Ustedes pueden decir, doctor, y doctor, palparemos por derecha, puede ser apendicitis para mí, porque he empezado ahí,
entonces, no, eso es la gastritis. Ya, no les deja y ya han aportado, pero seguramente el médico se va a sentir beneficiado con ese aporte. No vaya con la intención de eso, de solamente trabajar, escribir y cumplir mi horario, me hago obligado a eso. Vaya con la intención de ser médicos adjuntos al médico que ya está ahí, ¿no? Pues son dos médicos que tienen que pensar. En el tercer año ya sabes, dice cuántos años, bueno, ya tienes que pensar como médico. No puedes decir, no voy a acabar el internado, ahí voy a hacer todo. No puedes hacer eso, no tienes que hacer la práctica en ese lugar, ¿no? Y aprovechen, porque después es muy difícil ir a puestos de salud, así. No vayan a juguetear, a comer, a hablar de otras cosas, nada de eso. Ese sería un error para ustedes. Vayan a aprender, a ver pacientes, a ver uno, otro. Ahora debe haber pura ira, ¿no? Puro desvío, faringitis, tal vez hasta conjuntivitis. Y eso traten de estudiar, ¿no? Si bien en puestos de salud no hay mucho complejo, traten de estudiar esos temas que son comunes para ver el primer nivel. Entonces, a eso me voy porque vayan a la práctica. Muchos médicos les van a contradecir, ¿no? Les van a decir, no se dice así, estás mal. ¿Dónde has aprendido? Tienes enseñado esa clave, ¿no? Y muchos de ustedes tienen que agarrar su libro y ya les he dicho, no se trata de decir, el docente me ha enseñado, es que me han enseñado así. No, nadie les va a llegar un centavo si ustedes hablan de esa manera. Si ustedes van y dicen, el doctor, en el libro de la gente, hay un capítulo que menciona que es así. Entonces, eso ya es diferente. Pero si ustedes van con que he aprendido, incluso los médicos especialistas actuales en grandes hospitales, es que a mí me han enseñado así allá, en Argentina. Ese es un error. Ese es un error decir eso. Tienes que tener evidencia, ¿no? Y la evidencia no se prima ahora. Entonces vayan con literatura, vayan con libros, así como la Biblia, todo eso. Vayan con sus libros y digan eso, por aquí dice eso, y vayan a practicar de esa manera. Entonces, va a haber muchas cosas que no hemos avanzado, van a haber muchos detalles que no hemos avanzado, ¿no? Entonces eso es para que ustedes vayan a leer otra vez y aprendan. Al día siguiente van a saber algo más. No van a quedar como sus compañeros, como una de las compañeras era quejándose y suspirando y decir, preguntarle yo, ¿por qué estás suspirando? ¿Es el estrés? No, nos falta harto por aprender, es mucho por aprender en medicina, ¿no? Entonces esa es una idea en la cual tienen que partir. Incluso yo, a mí me falta demasiado por aprender, ¿no? Entonces también a ustedes les falta mucho por aprender. Empiecen de una vez a practicar ese tema de ver pacientes sobre todo, ¿no? Si estamos continuando con lo que es, al final les voy a repetir temas para formar grupos de 4 para iniciar en 10 minutos la siguiente clase, ¿no? ¿Por qué van a necesitar? Porque estamos avanzando en el motivo de consulta. Después del motivo de consulta aparece lo que es la enfermedad actual, ¿no? La enfermedad actual. Pero es que no podemos ir avanzando todas las enfermedades o avanzar como si nada, 10 minutos, 20, 15 y no aprender nada, ¿no? La idea es que ustedes lean estas enfermedades. Y ahí, por ejemplo, tienen la pancreatitis, tienen la cirrosis, tienen la insuficiencia hepática, la hemorragia digestiva, ¿no? Por ejemplo, en este caso de la hemorragia digestiva, esta mañana un paciente con hemorragia. Entonces, todos tienen ahí para aplicar todo lo que estamos aprendiendo, lo que están leyendo. Esto es la enfermedad actual, por eso se les voy a dar temas, ¿no? Porque ustedes tienen que dominar el tema. Yo no puedo enseñarles un tema, decirles, hacerles pensar y decirles, así tienes que pensar para llegar a ese diagnóstico, no puedes, ¿no? Entonces ya hemos hablado del dolor, por ejemplo, y de estos antecedentes no vamos a hacer mucho énfasis en el tema de antecedentes, porque ya hemos avanzado en inicio, y es lo mismo, antecedentes patológicos, no patológicos, y los familiares son los mismos antecedentes. Obviamente van a hacer más énfasis en los antecedentes que esté pulsando la enfermedad que pulsar al paciente. ¿Por qué les digo esa parte? Porque esta mañana tenemos el paciente con hemorragia digestiva. Hemos dicho, a ver, preguntaremos por si acaso cuál es la causa, iremos por la parte más lógica. Se ha debido tomar medicamentos que se enseñó para el dolor tal vez o para algo. Y sí, también tomar tetorol,
un día antes, 2 o 3 días antes también, y eso produce pues daño a la mucosa gástrica, y eso produce úlceras, y eso produce sangrado digestivo. Entonces ahí puede ser la causa de la hemorragia digestiva. Pero también al ser un paciente renal, como decíamos, hace diálisis porque ya no funciona el riñón. Entonces, al momento de hacer la diálisis usa heparina, ¿no? Y la heparina es un anticoagulante. Entonces, ahí tiene otro factor de riesgo por la cual puede haber sangrado. Entonces, dentro de los antecedentes, directamente tratar de buscar aquellos que sí me relacionen con una hemorragia digestiva, ¿no? Luego, y usted en la niñez tuvo enfermedad, ¿no? A veces al grado hay que ir, y han debido ver eso en el consultorio que está en la práctica, al grado con los antecedentes, porque no tienes mucho tiempo para avanzar y conocer detalle. Pero después tendrías que hacerlo de esa manera, no es lo correcto. Lamentablemente las políticas de salud te dan 10 minutos, 15 minutos por paciente y no terminas, solo 15 minutos en hacer papeleos. Y eso no se entiende a veces por la política pública de salud, ¿no? Entonces, ese detalle de antecedentes tienen que saber dirigir ya cuando tengan una experiencia, ¿no? Si no, todo. Para ustedes que están en aprendizaje, todo. No están con la intención de apurarse, porque nadie les va a decir tiempo, nada. Todo tiene que preguntar, ¿no? Entonces, no sé si algunos de ustedes dejan de hacer una historia de consultorio, ¿no? Por lo menos cuando íbamos a práctica en tercer año, cuando yo estaba, los médicos nos entregaban al paciente de consulta y nosotros teníamos que hacer la valoración. Lo objetivo, examen físico, análisis, ¿no? El análisis y ahí. Entonces, eso es lo que hacen hacer los médicos generales, así, rapidito, sencillo, como decía una hojita. No nos practiquen hacer eso, no se están yendo a los puestos de salud. Es una forma de aprender, ahí se empieza también a aprender. Después de lo que es el antecedentes, se hace con el examen físico general y regional, pero ahora estamos hablando del regional, de lo que es el abdomen. Hay ciertos aspectos de un examen físico general que puedo ver aquí. Recuerden que el examen físico está comprendido de inspección, palpación, percusión y auscultación, ¿no? Ese es un objeto pulmón, no sé si recuerdan. Ese es un objeto pulmón, pero en la región abdominal cambia. En vez de palpación segundo ponen auscultación y al final lo ponen la percusión o palpación, como ustedes quieran, ¿no? Entonces, lo segundo que deben hacer es la auscultación. En el libro de Argente Álvarez ya está así en la tercera edición, creo que ustedes leen. En el libro de Suros todavía sigue inspección, palpación y auscultación. No se ha actualizado el libro, ¿no? De todas maneras, lo actualizadito sería esto. ¿Y el por qué? Porque cuando hacen palpación estimulan lo que es el peristaltismo y al momento de la auscultación escuchan ruidos que no deberían oír en un paciente, ¿no? Puede ser aumentado de ruidos y eso no debería haber pasado porque ustedes lo han estimulado a cantar, ¿no? Entonces, esos son los pasos seguidos, no se nos olviden, pero de todas maneras, para hacer un poquito de preámbulo, en el examen físico general, que va mucho más antes del tórax y todo eso, pueden ver la actitud, ¿no? Pueden ver una actitud. Puede ser un paciente semi-encorvado, que esté andando así, por ejemplo, ¿no? Que esté andando así, hay que pensar un dolor abdominal. Solamente con la actitud semi-encorvada, la posición semi-encorvada del paciente, podemos analizar lo que es el dolor a este nivel. Podemos decir, el paciente tiene algún tipo de dolor. Entonces, analicemos de tal manera el examen físico general que podamos entender también el regional abdominal. Los cambios de postura frecuentes, ¿no? Han visto a una paciente, 2 semanas de tener a esa paciente de saber, o 3 semanas incluso, que tiene un tumor abdominal hepático. ¿Qué pasa? Que no puede echarse a un lado, no puede desplazarse a otro lado, tiene que forzar posturas. Entonces, ese tipo de pacientes están forzando posturas que no pueden quedarse en una sola posición, ¿no? Tenemos las fascias. Si le duele, incluso si le duele otra cosa más, si le duele la luminosa, una fascia álgida, ¿no? Entonces ahí también tiene que hacer una
unión entre esta fase es el sistema abdominal. Si está amarillo será pues una fase histérica, ¿no? Si está, por ejemplo, si vamos a lo que es la constitución, hábito constitucional, podemos ver pacientes longilíneos y brevilíneos. Los longilíneos, los grandotes, altos, flacos, pero tienen muchos factores de riesgo, lo hemos dicho. Pero dentro de los factores de riesgo que pueden presentar en el paciente con problemas abdominales, pueden ser las hernias, ¿no?, de la pared abdominal, puede ser el prolapso rectal. Y el prolapso rectal es cuando, por ejemplo, por el ano se sale todo el intestino así y se va viendo rosado el intestino. Ese es un prolapso, 2 veces lo he visto, ¿no? En las provincias sobre todo, ahí es donde lo he visto. Ha habido mucho esfuerzo en abuelito y ha salido todito sus restos afuera, ¿no? Es un prolapso rectal y ha venido, no puedo volver a meterlo. Yo creo que no, por ejemplo, no puedes meterlo así, hay que ver cómo está la vitalidad, hay que mandar al cirujano obviamente. Entonces, ese es un prolapso rectal. Los estreñimientos también son propios de los pacientes confundidos. Y los brevilíneos tienen mucha predisposición a las úlceras, a la cirrosis y a las piedritas o litiasis, ¿no? En el tema de la piel, eso vamos a ir viendo más adelante. Pero se puede ver la ictericia, la urticaria, los edemas y demás, ¿no? Se puede ver en la piel. De todas maneras, ese es el examen físico general. La piel podemos atribuir o meter al examen físico regional cuando el paciente solo tiene sintomatología abdominal o hay que describir a más detalle la piel del abdomen. Sin embargo, primero, antes de hacer el examen de abdomen, tienen que tener algunos requisitos, ¿no? Uno de los requisitos, paciente debe estar en la camilla en decúbito dorsal, ¿no? Decúbito dorsal, o sea, así como ven el paciente, tiene que estar recostado. Ese es el decúbito dorsal. No se puede evaluar el paciente en posición sentado como en nuestra parte pulmonar. Ahora lo podemos hacer en sillas. Sí o sí necesitamos las camillas para evaluar a los pacientes, ¿no? La cabeza, una almohada pequeñita, no más de 40 grados, 35 grados, pero puede ser en una almohada. Algunas maniobras voy a necesitar eliminar esta almohada para poder analizar el paciente. Las piernas extendidas, pero muchas de las veces algo flexionada de la rodilla, ¿no? Si tenemos la pierna así, tenemos que un poquito flexionar ahí, ¿no? Esa es la forma más adecuada porque voy a poder palpar, incluso inspeccionar mejor lo que es el abdomen. A veces ponemos algo de, digamos, una almohadilla, algo así aquí abajo para poder flexionar las rodillas, ¿no? De todas maneras, también se puede evaluar así, pero la norma o los libros eligen que flexionen un poquito el pie. El médico siempre a la derecha del paciente, ¿no? Ese detalle está internado, les hacemos bueno, no estamos a la derecha. Una buena iluminación, todo silencio y obviamente guardar el pudor del paciente, ¿no? Entonces, esos son algunos de los requisitos que tienen que cumplir para evaluar, ¿no? Cuidado que estén empezando a revisar de otra manera, no estén revisando de otra manera. Y empezamos con lo que habíamos hablado, la inspección. Así como el pulmón, recuerden el pulmón, yo dejé el esquema, ahora ustedes tienen que ver el esquema, no esperen que yo les diga, a la inspección tienes que ver esto, hijito, a la inspección tienes que ver esto, por favor, mira aquí. No, eso debemos hablar del pulmón. Pero en el abdomen ya ustedes empiecen a sacar su esquemita y decir, tengo que ver esto y se dice así, tengo que ver esto y se dice así, ¿no? Entonces ustedes ya empiecen a sacar, porque cuando hagamos la práctica, yo creo que mañana o el siguiente clase, van a hacer lo que es la evaluación ustedes. Yo no les voy a mostrar el esquema, yo voy a ver cómo han aprendido ustedes a hacer. Y en la inspección, primero que nada, lo primero que notan es la forma del abdomen. Forma del abdomen. En este caso solo se dice, pasan al abdomen y dicen a la inspección, abdomen plano. Y listo. Ahí quedó. No necesitan poner para parte superior, parte inferior, algo planito, algo no planito. Ese es un abdomen plano. Ese es un abdomen plano. Y nada más, ¿no? Ese es un abdomen de la persona es normolínea, de características normales, sin sobrepeso, sin desnutrición, ¿no? Pero hay el abdomen globoso, ¿no?
donde fíjense, está más voluminoso ese abdomen. Ese abdomen globoso puede ser interpretado de varias maneras. Uno, sobrepeso u obesidad, ¿no? Una cosa, el ombligo se conserva hacia adentro, ¿no? Puede ser interpretada como sobrepeso u obesidad, pero también en los pacientes que tienen ascitis, líquido en la cavidad peritoneal, puede presentarse este tipo de abdomen globoso, ¿no? Entonces, se está entre lo plano y lo globoso. A veces hay la terminología semigloboso, ¿no? O otras globoso cuando dicen a expensas del tejido celular subcutáneo, están diciendo está globoso pero por su grasa, por esa gordo, ¿no? Por esa obeso, por esa sobrepeso. Eso están diciendo. Pero de todas maneras solamente tienen que mencionar, como estamos a la inspección, no estamos tocando, estamos mirando solamente. Entonces esto es un abdomen globoso. Formas de abdomen vamos a hablar, ¿no? Ahí tiene uno más globoso por el tema de la ascitis, ese paciente de cirrosis seguramente, o insuficiente hepática ahí, por eso se ha acumulado líquido en la cavidad peritoneal, ¿no? Esa es una ascitis. Cuando es el líquido, se va, esta abdomen se aplana o se va el líquido acumulando en estas zonas laterales que ustedes ven, ¿no? Y esta parte central se va aplanando prácticamente, ¿no? Ese abdomen se vuelve así y es un abdomen en batracio o batraciano, ¿no? Fíjense que se ha aplanado ante lo posterior y la mayoría del agua se ha ido a las partes laterales, ¿no? Entonces ese es un abdomen batraciano y generalmente es por ese tipo de enfermedades como la ascitis, ¿no? O por ese tipo de acumulación de líquido en la cavidad peritoneal, similar a lo que es el abdomen de un sapo, ¿no? Por eso le dicen batracio. Ese abdomen es batracio. Hay otro tipo de abdomen que es el excavado. Este ya no está plano, ¿no? Está prácticamente hundido ese abdomen. Fíjense, este tipo de abdomen se va a presentar en los pacientes que tienen desnutrición, ¿no? Pérdida de tejido celular subcutáneo importante, pérdida de masa muscular importante, ¿no? Ese es el tipo de abdomen excavado, ¿no? Excavado. Y eso también se anota. Entonces, a la inflexión, abdomen excavado. Y punto, ahí acabo de contar. No dicen por qué, porque estaba con inflexión. Eso es para ustedes, ¿no? Entonces, ahí tienen los diferentes tipos de abdomen que puede tener un paciente semigloboso igual. Y hay el de la mujer embarazada, al que se le llama grávido. El de la mujer embarazada no es en su libro esto, es abdomen grávido, ¿no? Ese es el de la mujer embarazada. Entonces también tienen ese tipo de abdomen para pensar ustedes y analizar, ¿no? Luego de eso, ya hemos visto la forma del abdomen y no se dice forma del abdomen plano directamente, ¿ya? Voy a estar anotando forma del abdomen plano. Les voy a jalar de orejas si me dice así. Directamente abdomen globoso, abdomen plano, abdomen excavado, semigloboso afectado. Podemos analizar el ombligo. Si está normal, no se nota nada, no lo nota. Pero si está algo patológico, como retraído, desviado, eso sí se nota. Retraído, desviado a derecha, por ejemplo, ahí tiene una cavidad peritoneal y este es el ombligo. Pero no está ahí el ombligo, está ahí el ombligo, está pues desviado o retraído al lado derecho. Está desviado o retraído al lado izquierdo. Cuando hay eso, no está en el medio, vamos a decir, está en un lado. Cuando hay eso, puede ser que haya enfermedades que estén retrayendo como tumores abdominales, sobre todo, ¿no? Enfermedades de la piel que estén retrayendo la piel también, pero los tumores abdominales y intraabdominales pueden desviar lo que es el ombligo hacia un lado o al otro lado, ¿no? Hay lo que es alguna datos en el examen del año pasado, por ejemplo, que se llama nódulo o signo de la hermana María José. Esa era una pregunta del examen del año pasado, ¿no? Entonces, yo les decía, ¿por qué es importante eso? Porque ustedes siendo médicos no están dedicados, porque la institución, por ejemplo, donde nosotros vamos a hacer práctica, ¿qué es lo que pasa? Los pacientes llegan en una etapa avanzada de la enfermedad del cáncer.
4, y a veces llegan directo a morir, directo a morir, ¿no? Ya no puedo hacer nada, y digo, si hubiera llegado más temprano, le hubiera salvado, porque ya no era tan grave, pero ahora ya se ha avanzado. Muchos de los médicos, incluso en especialidades, no hacen lo que es prevención y no conocen de lo que es oncología. Eso que no se lleva oncología en las aulas. Aquí no se lleva oncología. Entonces, no van a desconocer. Ese es lo que van a hacer, es un plus para que ustedes puedan entender un poquito de oncología, digamos, y saber algo, ¿no? Pero cuando sales médico general, incluso cuando yo salí de especialidad, no hacíamos vocación de oncología, simplemente era ayudar a la oncología. Y eso no es lo mismo, ¿no? Si tú lees, recién empiezas a aprender. Pero había muchos alumnos o residentes que no leían y solo iban a ayudar, ya no pasa nada. Somos internistas. Pero hay que aprender oncología. ¿Por qué? Porque aparece este nódulo y nosotros no tenemos que decir, no, es una herida, póngale herida. ¿No? Es un lipomía, algo que se debe inflamar. No haga nada. Y eso es un nódulo sentinela que puede significar que el paciente tiene un cáncer gástrico. Entonces, así como están viendo ahora, hay mucha sintomatología que los médicos no conocemos y obviamos ese tipo de sintomatología. Y al obviar ese tipo de sintomatología, estamos dejando que la enfermedad avance y una vez que está avanzado el cáncer, recién nos damos cuenta, era cáncer. A veces ni así, ¿no? Entonces, simplemente con ver esto, yo podría pensar, no será un nódulo de María, de la hermana María José, y eso puede ser cáncer, habrá perdido peso, tal vez está bajando de peso. Le haremos una biopsia, doctora, cuando hay esto, ¿no? Y al sacar la biopsia sale neoplasia, ya pensaremos en dónde está el problema, en el estómago. Entonces, eso es lo que tienen que hacer ustedes cuando vayan a primer nivel, ¿no? Empezar en todos los conocimientos que ahora están adquiriendo, actualizarlos a los médicos, es decir, los doctores en los libros dicen que esa faringitis puede ser difteria, tiene esa manchita como peritas, difteria, doctor, tal vez no sería de descartar. Y ellos tal vez nunca han visto difteria, ustedes están viendo en imágenes, están actualizándose, a cada día que van pasando clases y demás, y eso también les ayuda a aprender a ellos, no se trata de que ustedes solamente mencionen algo que ustedes quieran aprender. Entonces, ese es el nódulo, ¿no? Significa que puede tener una neoplasia gástrica el paciente o un otro tipo de neoplasia gastrointestinal, ¿no? Al momento de hacer la inspección, le pedimos al paciente haga una maniobra de balsar, ¿no? O al momento en que le decimos, a ver, levante un poquito la cabeza, levante un poquito el brazo, ¿qué hace? Empieza a hacer el esfuerzo, empieza a pujar, y eso hace que la pared abdominal pueda sobresalir o distenderse o sobresalir hacia afuera. Pero hay a veces entre los músculos orificios que se debilitan, ¿no? Generalmente los músculos están cerraditos así, pero a veces se debilitan y las personas con obesidad son los de ellos, ¿no? Las personas que cargan pesados son los de ellos, ¿no? Entonces se debilita y por eso queda un orificio, pero es anatómicamente ya establecido con la anterioridad. No es un orificio que yo he provocado, sino que ya estaba el orificio que tenemos debilitado. Y por ese orificio puede salir tejido celular, puede salir contenido intestinal, a eso se llama hernia, ¿no? Puede salir. No vamos a hablar mucho de ahorita porque solo estamos inspeccionando, porque al momento de esta hernia, ustedes ven, tienen que ver si es reductible, no deductible, ¿no? Oversible, no oversible, estrangulada. Cuando eso, por ejemplo, se da la vuelta así como chorizo, ya no le llega sangre a esto y se va, eso se llama estrangular. Y esa hernia hay que operar al tiro porque causa dolor. Se va a desglosar, pero no se va a desglosar solo el sitio, se va a desglosar todo esto. Y es abdomen agudo, quirúrgico, y no lo operas, chao paciente. Entonces, tenemos diferentes tipos de hernias. Que podemos ver la epigástrica ahí, la umbilical en la zona del ombligo, la special, tenemos la hernia incisional, y estas dos que siempre les preguntan, ¿no? De cirugía, ¿cuál es la diferencia entre hernia inguinal y hernia femoral? Eso es anatomía netamente, ¿no? Para que ustedes puedan pasar también por un futuro. Pero
de hacer palpación, vamos a hablar, así que ya les he dicho las preguntas también que voy a realizar. Se anota, ¿no? Tipo de hernia, doctora de flexión, hay una hernia epigástrica. A la palpación después me hace por el cine. Cuando el orificio es producido de forma artificial con una cirugía, por ejemplo, le hago operar al paciente, y por ahí se sale lo que es tejido contenido peritoneal o abdominal, eso ya no se llama hernia, se llama evitación. Entonces, esa es la diferencia entre una hernia y una evitación. La hernia es un orificio anatómicamente constituido. La evitación es algo artificial, un orificio artificial. También se sale por ahí contenido peritoneal gástrico, ¿no? Por ejemplo, esto es una evitación. Cuando se va a ir a práctica mañana, tenemos un paciente con evitación en cirugía, que le hago operador, y que está volviendo a evitar otra vuelta, entonces está volviendo a salirse. Por ese orificio que hago operado, se está saliendo ese contenido peritoneal. Pues a veces este orificio se debilita, o el peor de los casos puede ser una negligencia de un médico que no ha suturado bien, o ha dejado interno suturar y ha suturado mal, ¿no? Muy apegadito desde los bordes y eso se adoptó. Entonces puede pasar todo eso, y eso producido en una hernia, ahí, pero una evitación, ¿no? Una evitación por donde le han operado. En este caso hay que ver el abdomen semigloboso, asimétrico, ¿no? Entonces ahora aumentamos una palabra más, porque tiene una distensión en los cuadrantes superiores, pero a la vez se observa una hernia transversal con una cicatriz quedoide, no una hernia, perdón, una cicatriz transversal de característica quedoide, además de eso una evitación por esa misma región. ¿Listo? Esa es la forma de cómo describir hasta ahí, por lo menos hasta donde hemos llevado el abdomen, ¿no? Esto tiene que describir, ¿no? Todo lo que van viendo se describe a la inspección. No se olvide la diferencia entre hernia y evitación, ¿no? La hernia es como una debilidad del orificio de la pared abdominal. Esas hernias pueden ser congénitas, adquiridas, teratogénicas, reductibles, y eso vamos a ir viendo más adelante. Sin embargo, hay algunas características que tal vez puedan ustedes saber el tipo de hernias para poder diferenciarlas una de otras, ¿no? Los orificios. Y los que van a ser cirujanos aquí tienen que sí o sí saber eso. Hernia, ¿no? Es la clásica operar hernia. Entonces, si les está gustando ya esto de anatomía y decir, la hernia tal, la hernia tal, eso les ayuda porque los cirujanos tienen que sí o sí saber los tipos de hernia, cómo se opera, qué tengo que abrir y demás, ¿no? Eso también podemos valorar a la inspección, por ejemplo. Aquí tenemos por ejemplo, ¿no? Es lo mismo prácticamente. Todos los ejemplos después les voy a poner un dibujito en blanco y negro, o en blanco, sin nombres, les voy a decir tipo de hernia, ¿no? Entonces esta tal vez va a ser más interesada. Y en la práctica médica, cuando hagamos la práctica del examen, ustedes se encuentran una hernia y no me dicen la hernia, porque van a dedicar al nombre de sus compañeros, ahí sí vamos a tener muchos problemas, porque ya les estoy mostrando. Y una vez aprendido, una vez avanzado, prohibido, estoy olvidando los tipos de hernia. En la piel, esto ya lo dice, forma del abdomen que nada que ver. La coloración, cuidado que me estoy poniendo piel trigueña, piel blanquita, piel morena, nada. No, eso puedes hacer en el examen general, el prototipo y demás, el ototipo y demás de la piel, pero no se nota eso, ¿no? Lo que puedes anotar, si no hay nada, es la turgencia y tal vez si está hidratado o deshidratado, por eso es la turgencia, ¿no? Entonces, eso puedes anotar, pero si no hay nada, no menciones nada, ¿no? Simplemente hay que ver si tienes frías, fístulas, circulación colateral, eso sí puedes anotar. Si no hay nada, mejor no notes más que la turgencia. Pero imagínense, los pacientes como ustedes, la mayoría tal vez tienen una piel que no va a tener lesiones primarias, secundarias de piel en el abdomen, pero varios de ustedes tal vez se han hecho operar ya de la apéndice o vesícula, porque eso es de los jóvenes niños, ¿verdad? Entonces tal
tal vez se tengan que operar y eso va a tener una cicatriz, entonces ustedes van a poder analizar eso. Pero eso no es muy fácil, ¿no? Para ustedes será pues eso, ¿no? Describir esa piel, por favor, de abdomen, tienen que describir, ¿no? Presencia de colostomía, presencia de otra colostomía o ileostomía, tiene una cicatriz, queloide, abdomen plano, o sea, todo eso se debe de describir y en piel el antecedente. Perdón, un momento. Alrededor de esta fístula itérica está eritematosa, una cicatriz queloide, o sea, todo eso tiene que describir, ¿no? Lo normal es que tengamos una piel así, facilito de describir, no hay nada, no decimos nada. Pero esto es lo que ustedes van a encontrar cuando vayan a internado, a cirugía, sobre todo. Y eso tiene que describir con presencia de la sonda de la alimentación, con presencia del drenaje biliar percutáneo a nivel de casa, sin signos de purificación, el débito, quiere decir el líquido que está saliendo por esa sonda, el débito de turbulencia, todo eso tiene que ser. Está cubierto de gasas secas, húmedas, manchadas, con sangre, con secreción purulenta. Esa es la descripción que generalmente ustedes ya lo que ven tienen que anotar, obviamente con la terminología más médica adecuada posible, ¿no? Fíjense en una fístula, el intestino se ha salido hacia la piel, es más, hay un orificio ahí por donde pueden salir las heces fecales. Esas fístulas son conexiones entre dos territorios. Por ejemplo, ahí tienen una fístula, esto debe estar cerrado, pero fíjense, hay una conexión. Pónganle que esto sea la uretra, por donde orinas, y esto sea el recto, por donde defecas. ¿Qué tal si hay una conexión ahí? Es una fístula vesico o recto vesical, ¿no? O sea, recto uretral, como su compañera dice. Esa es una fístula, ¿no? Entonces depende qué lugares está comunicando esa fístula para saber cómo intervencionar. En la mañana, por ejemplo, hay una paciente que tiene una fístula rectovaginal, vesicovaginal, tiene fístula por todo lado de abajo, ¿no? Y en el momento en que hace defecar, sale por la vagina, sale por la uretra, por las heces fecales, por la orina, sale por todos lados. Lo mismo, cuando orina, sale por la vagina, sale por el recto. Es más, por el recto ni siquiera tiene que hacer control, se sale la orina, por eso usa pañal. Entonces, eso es una fístula y obviamente ese paciente tiene lo que es una probabilidad de infectarse cada vez y morir con una sepsis. ¿Cuál es el tratamiento? Tal vez de momento, sin saber la causa, será pues una colostomía, como están viendo ahí. Por ahí va a salir las heces fecales, por aquí. En un globito, una bolsita, y por ahí sale. Están desfuncionalizando lo que es el intestino, el recto, para que ya no haya materia fecal, no se contamine, tal vez la fístula logre secar, pero mientras tiene que salir por ahí. Lo mismo con la orina, colocan nefrostomías o ureterostomías para que salgan por los lados la orina por zonas de cicatrices y por ahí en bolsitas sale su orina. Se llena, lo vacían. Las bolsas de aquí se llenan, lo cambian, ¿no? Y eso, las heces fecales les ayuda a, por ejemplo, salir por ahí, les ayuda a que lo de abajo ya no esté funcionando, ya no se infecte con las heces fecales que vayan a salir, ¿no? Entonces es una forma de tratar. Sin embargo, por ejemplo, nuestra paciente de esta mañana no quiere hacer nada, no quiere tratamiento, no quiere nada. Y prácticamente, si tenemos esa conexión, se va a morir así. Seguramente abajo por la vagina está así. Es más, tiene un cáncer de cuello uterino y por eso está produciendo eso. Todito se ha diseminado ahí abajo. Y muchas de las veces se llama una apéndice congelada. Todo lo de abajo es como plástico, plastoformo, y vas haciendo así, vas sacando, sale. Así, yo hago así, abajo, póngale hombres o mujeres en la región perineal, hagan así, obviamente va a salir piel, todavía no va a salir nada, ni siquiera el vello pubiano. Pero en esta señora, haces así, sale como carne, se va a salir. La carne, como carne molida, así se va a salir, ¿no? Entonces, todas estas tiras, y lamentablemente ya no se puede hacer tratamiento más que tal vez desfuncionalizar, y
ayudarle a darle una mejor calidad de vida. Eso ya no se va a sanar, no se puede operar, porque si operas no vas a sanar polio. Vas a parar el sangrado, vas a sacar el tejido para parar el sangrado, y lo que has sacado va a volver a sangrar. O sea, es básicamente una carne, todos conocen la carne molida, ¿no es cierto? Cuando compran en el mercado, sacan un pedacito, otro pedacito, se va saliendo otro, se va saliendo otro. Esa es la piel de esa señora. Esa es la parte vaginal de todos los actos cometidos. Entonces, en este tipo de pacientes también se analiza la parte del abdomen. Si analizamos, esa es una colostomía. Porque se ha hecho, ya saben, porque para desfuncionalizar por alguna razón. Pacientes que tengan Dolly con megacolon, chagasco, hecaloma, tienen que sacar todo el intestino. De momento desfuncionalizan el intestino para que no vaya hacia abajo y no se sobreinfecte. Entonces, esa es una forma, pero pueden volver a hacer una restitución intestinal en algunos pacientes, no en todos, en algunos se puede, ¿no? Y volver a unir lo que son los intestinos, se puede hacer por abajo la tesis central. Entonces, hay indicaciones para eso y para otro lado. En la piel también podemos ver cuando ustedes tienen una paciente que lo operan, por ejemplo, cicatrices, ¿no? No heridas quirúrgicas, las heridas quirúrgicas son al momento, esto ya es una cicatriz. Entonces, para los diferentes tipos de cicatrices hay nombres, ¿no? Ejemplo, ahí tienen el ombligo, y la cicatriz que va por el medio de la pared abdominal, en este caso esta se llamaría una cicatriz mediana supraumbilical, porque está arriba del ombligo. Pero si la cicatriz estaría desde ahí hasta aquí abajo, es una cicatriz mediana infraumbilical. Si estaría desde ese punto hasta este punto, es una cicatriz mediana infraumbilical. Los dos. Así como las líneas paravertebrales, las líneas externales, tenemos una línea que va paralelo a lo que son la línea media del ombligo. Esas son para igual, ¿no? Pero cuando tenemos una cicatriz ahí, esta, por ejemplo, es una cicatriz paramediana, porque está alejado del medio y paralelo al medio, ¿no? Es una cicatriz paramediana, está arriba del ombligo, supraumbilical, y está al lado izquierdo. Entonces, esta cicatriz es una cicatriz paramediana supraumbilical izquierda. Luego podrá cuántos centímetros es, las características también se anotan, pero eso quiero que vayan aprendiendo de momento, ¿no? Las características o cómo se mencionan a las cicatrices. Otro ejemplo, tengo una cicatriz de ahí hasta ahí. Este tipo de cicatrices no hay transversal, pero ¿qué es? Cicatriz paramediana infraumbilical derecha, ¿no? Y también pueden anotar ya el tamaño de 20 centímetros. Tenemos la cicatriz de McBurney-Lance en tema de apendicitis, ¿no? Tal vez algunos que la operan. Tenemos esta, y ya no se usa en la actualidad, porque ya en la actualidad ya hay la cirugía laparoscópica para la vesícula, la cicatriz de Kocher, ¿no? O cicatriz de Kocher. Tal vez en los mayorcitos siguen teniendo y van a poder encontrar. Ahora en la actualidad, una heridita ahí, otra heridita aquí, y otra heridita más aquí, y listo. Con eso ya hacen la paroscopía, por ahí meten tubitos con cámara y de ahí van sacando la vesícula, ¿no? Porque esta cicatriz seguramente es porque le han operado la vesícula. Tenemos la de Pfannstiel, esta, que tiene que ir con las líneas, en la piel, cuando ustedes ven a profundidad, son así. No es una piel planita, tiene como elevada montañita, bajadita, montañita. Entonces, la piel, por ejemplo, a esa zona, es una línea prácticamente, ¿no? O sea, está así, línea, así es la piel, ¿no? Si yo hago así una incisión, va a dejar una horrible cicatriz. Si lo hago transverso a las líneas que normalmente hay. Pero si hago una línea similar a lo que está en la
piel, distribuida la piel, puedo hacer puntos finitos y eso va a generar una línea nada más. Por eso es que hay las cirugías estéticas, las cirugías que se llaman plásticas, porque ellos manejan esto, porque dejan finito la cicatriz, es porque van por esas líneas por donde deberían ir, ¿no? Es como para abrir un camino, no voy a meterme por el cielo, no voy a meter por el agua, por el río, voy a meter por donde sí pueda entrar. Entonces eso va a dejar una mejor funcionalidad, pero si me meto al cielo, todo eso va a dejar horrible todo. Entonces lo mismo pasa aquí, ¿no? Entonces esa cicatriz, por ejemplo, es una cesárea. Pero hay cirujanos o ginecólogos que dicen, no pasa nada, ¿quién te va a ver a vos? Vos acaso eres modelo y te tiene una cicatriz ahí. O sí, ¿no? Y eso sí se ha visto, ¿no? Entonces, yo he visto varios, no, por favor, hágame estético, hágame cicatriz y todo eso. Y nada, les piden hacer la cicatriz, sobre todo los mayorcitos, ¿no? Hay una cicatriz, nada, ¿no? Eso también. Ya eres mamá, estás pensando vos en hacer cosas. O sea, no puedes hacer nada, no puedes hacer nada. Por nada más grande la cicatriz. Por nada más, el interno te va a hacer daño. El interno deja más grueso, un latino abajo. Entonces, esas son las cicatrices que ustedes tienen que aprender. Hay más, ¿no? Tal vez van a ir diciendo oblicuas, transversas y demás, que pueden dimensionar lo que es la piel. En la parte de piel, también pueden ver eso que ya han visto, ¿no? Circulación colateral, cabeza de medusa, porto cava, ya han visto esto, pero es circulación colateral. No estamos hablando del vello, sino de la circulación colateral que tiene el paciente, ¿no? Y también cuando hablamos de coloración, color de la piel, no mencionamos la coloración café, nada de eso. Eso también sí, ¿no? Tenemos equimosis periumbilical, ese es el signo de Puyi por si acaso, periumbilical, y tenemos equimosis en la región de flanco. Yo no les voy a poner en el examen signo de Reich-Durlena, les voy a poner, el paciente presenta una equimosis a nivel periumbilical y otra equimosis a nivel del flanco derecho e izquierdo. ¿Cómo se llaman a estos signos? Ahí con la ustedes Puyen, Reich-Durlena, y ya en semiología abdominal van a aprender muchos de los nombres nuevos y muchas técnicas con nombres largos y tienen que ir aprendiendo. Si el paciente está recibiendo morfina, heparina, insulina, puede dejar pequeñas equimosis así como esto, dejar ahí en esa zona de definición, ¿no? Porque tal vez ha sido algo traumático, no ha funcionado bien, y eso también se puede describir. Ejemplo, en el Instituto Oncológico pinchan heparina, con más razón anticoagulante va a dejar con equimosis, y varios de los pacientes van a tener equimosis. Tenemos, normalmente, la piel va a ser así, no normalmente así. Podemos valorar la turgencia, en este caso está valorando tejido celular subcutáneo, pero podemos valorar la turgencia de la piel. Para ver si está deshidratado, se queda así y ese es el signo del riego. O sea, la hidratación del paciente podemos valorar así. Entonces, a la inspección, abdomen plano, no tiene esto, no tiene tal vez cambiando, o pueden poner la distribución normal. El ombligo, nada que ver, latidos, esos latidos no vamos a ver aquí, vamos a ver en ocultación o en palpación del abdomen, ahí vamos a analizar un poquito más. Movimientos peristáticos pueden aparecer, ¿no? En los pacientes que tienen ventilación, hay cómo el intestino se mueve, y las hernias de ventilación. Pero si no tiene nada de eso, no tiene nada en ustedes, por ejemplo, ustedes tienen que revisar todo eso. Tienen que tener, no tiene esto, ya, revisar. Pero si no tienen nada, abdomen plano, doctor, a la inspección. Y pasan directamente a la ocultación, ¿no? Nada más, eso es lo que tienen que anotar y decir. Tipo o forma del abdomen y nada más. Oye, la mayoría de ustedes tienen estrías ya, ¿no? Tienen estrías nacaradas, blanquecinas, tienen estrías, ¿no? Uno. La distribución del vello pubiano en las mujeres es en forma romboidal, así. En el hombre es en forma, el hombre es así, y en la mujer es así, en forma triangular con base superior.
cuestiones hormonales, ¿no? Un hombre que tenga una distribución así tinecoide o una mujer que tenga una distribución androide, ¿no? Entonces eso pueden describir, ¿no? No hay ningún problema. Y el ombligo está normal, ya lo menciono, ¿no? Que no está distraído, no tiene hernia, no tiene nada, no lo menciono. La hernia igual, si no hay, ¿qué va a decir? No presenta hernia, no lo menciones y ya. Simplemente abdomen plano, seminovoso, y allá. En las evoluciones van a ser así, ¿no? Entonces, de todas maneras, tienen que saber todo eso. Bueno, si yo encuentro algo de esto y ustedes no han mencionado, lo estamos llevando. El siguiente paso, después de la inspección, haremos en la oposición. ¿Qué vamos a ocultar en la cavidad abdominal? Normalmente tenemos un peristaltismo, ¿no? Normalmente así hay un peristaltismo, como están viendo en esta imagen. Hay ese peristaltismo, movimiento del intestino para trasladar lo que son los gases, las heces y todo lo demás, ¿no? Movimientos del intestino. Y eso se puede escuchar, a eso llamamos ruidos sinuosos, y en un caso peristaltismo. Esto sí está muy diferente en varios libros. También llamados borborismos en su libro de Argente Álvarez. En otros libros, borborismos son aquellos ruidos que cuando, por ejemplo, ustedes están ahí, a su lado suelta su estómago de los compañeros, eso es borborismo, ¿no? Entonces, a eso se llama. Pero en este libro, por ejemplo, está igual ruidos sinuosos y borborismos. Entonces, vayan viendo de dónde están leyendo, pero borborismo también se puede denominar cuando tú escuchas tu mismo ruido sonando ahí, peristático, y o el compañero, esos son borborismos, ¿no? Tienen que ser suaves, continuos, con una frecuencia o intermitencia de 5 a 30 por minuto. Si tienes menos de eso, esos ruidos hidroaéreos están disminuidos, así se dice, disminuidos. O sea, estás apuntando y nada de ruido, yo no se escucha nada. En 20 segundos único. Esos son ruidos disminuidos, ¿no? Pero si no escuchas nada de ruidos, silencio abdominal se llama eso, esos son ruidos abolidos, ¿no? Abolidos. No es el término, ¿no? De ayer era abrogados, ¿no? Estos son abolidos. Abolidos, ¿no? Entonces no hay ruidos. Pero si tienes a la inversa un paciente con diasea, ya va a estar sonando todos los ruidos porque ese peristaltismo va a estar aumentado, ¿no? Entonces los ruidos sinuosos van a estar aumentados. Y así se lo menciona, ¿no? Ruidos sinuosos aumentados. En el paciente, vamos a dar otra vuelta, que no tenga ruidos, hay que pensar que tiene una parálisis de intestino, y eso se llama ileo, ¿no? Ileo, ¿no? Puede ser metabólico por potasio bajo, ¿no? Ahí tiene una potasio bajo, se paraliza el intestino. O puede ser mecánico, una perforación o una brida adherencia y tienen que operar al pacientito, por eso se ha paralizado, ¿no? Entonces, eso también se menciona, también puede mencionar. Y cuando nos digan no hay ruidos, doctor, entonces hay ilio, te van a decir. Y entonces, sí, para mí sí. Si no tienes ruidos, estás en ilio. Y a causa porque es un tema para leer los esquimos, ¿no? Eso nada más el tema. No tiene que haber dolor, no tiene que haber dolor en la peristalsis, en los ruidos hidroaéreos, no tiene que haber dolor, ¿no? Y como les había dicho, el contenido líquido gaseoso que se va transportando por todo el intestino, todo se va transportando más. La forma en cómo ustedes van a auscultar ese abdomen, hay diferentes tipos de formas. No sé si en la gente había esto, no había, en cómo debes hacer la auscultación, pero la forma es esta. Hay varias. Una, fosa ilíaca izquierda, empiezas a subir flanco izquierdo, pones ahí el condiloscopio, pones ahí en hipocondrio izquierdo, pasas a epigastrio, vas al lado derecho, hipocondrio, flanco, fosa ilíaca, y luego te vas a la región de abajo, hipogastrio, mesogastrio o región periumbilical, y ahí acabó, ¿no?
forma de, fíjense, como una espiral. Esa es una forma de auscultar que también tiene que ver con todo el marco colónico. Cuando hablamos del marco colónico, hablamos del colon, del intestino grueso. Todo el intestino grueso es así, ¿no? Este es el ascendente, el transverso, el descendente. Entonces, fíjense, primero hemos auscultado esa zona y después hemos llegado a la parte del intestino delgado, ¿no? Entonces, cuando dice, a ver, auscultar el marco colónico, es esto, ¿no? Es lo que estamos haciendo de ahí, hasta ahí, hasta ahí. Todo eso es el intestino grueso, prácticamente. Otra forma de auscultar es que ustedes vayan en forma de S, que quiere decir un paciente que no tenga dolor abdominal. Empiezan ahí, pueden empezar ahí, y van avanzando, van ahí, ya no van en espiral, directamente bajan, van ahí y suben. ¿Listo? En forma de S ahí, invertida o volteada. A la derecha, por ejemplo, tenga una apendicitis, o ahí, como estamos hablando de su compañero, el frío del ponerlo, porque tenemos que analizarlo. ¿Por qué? Porque si yo empiezo a auscultar a ese nivel, ya no va a querer el paciente que le auscultemos lo demás, ¿no? Ya no va a querer. Y lo que va a hacer es contraer el músculo y obviamente va a alterar todo lo que estemos analizando. Entonces, en lo posible, si tienen un fonendo muy frío, traten de calentarlo o mantener la temperatura. Varios de los fonendos son de plástico y esos no varían en el frío o temperatura, pero los que tienen metal sí. Y otro detalle, cuando tengo un paciente con dolor a ese nivel, empiecen de la zona más alejada y de ahí recién empiecen a bajar, tal vez así, ahí, y recién llegan a lo que es la fosa iliaca. O sea, siempre terminen ahí, no empiecen en esa zona, porque les aseguro que el paciente les va a botar, les va a decir, no, ya lo de ella no quiere. Y van a palpar tal vez ahí, no, me duele. Entonces no van a poder hacer una palpación adecuada. Como dijo su compañero, es importante mantener la temperatura adecuada también en el fondo, porque para que no haya contracciones musculares inadecuadas, ¿no? Entonces, esa es la forma de cómo tienen que auscultar, y hemos hablado de auscultación, nada más, ¿no? A la auscultación, sí, ruidos hidroaéreos normoactivos, no se dice normales, normoactivos. Normoactivos. Y listo. Nada más. Está disminuido, ruidos hidroaéreos disminuidos. Está aumentado, ruidos hidroaéreos aumentados. No se oye nada, ruidos hidroaéreos abolidos. Silencio abdominal. Nada más en la auscultación. No vamos a encontrar, pueden oír soplos, arteria aorta, pero prácticamente no tienen una significancia en ustedes todavía, a menos que ya empiecen a profundizar la angiología, empiecen a profundizar la semiología netamente abdominal, ahí sí les va a servir. Y los que sean gastroenterólogos, pues que van a ver peores cosas y otras cosas más para auscultar. Pero mientras, solamente tienen que analizar eso y poner eso. Entonces vamos con este paciente normal. A la inspección, abdomen plano. A la auscultación, ruidos hidroaéreos normativos. ¿Listo? Ahí acabó, doctor. Entre ustedes tal vez solo sea eso, ¿no? Pero si tienen algo más llamativo, ustedes auscultarles de otra manera. Y estos son los ruidos que normalmente escuchan, ¿no? Pero que generalmente algunos de ustedes tal vez nunca se ha escuchado su estómago con doble, ¿no? Los ruidos hidroaéreos se auscultan de la siguiente forma. 1, 2, 3, 4, y así va contando. 5, 6, 7, 8. Esos son los ruidos hidroaéreos. Para que vayan memorizando cómo se escucha. No miren la imagen, oigan los ruidos pulmonares.
netamente eso. Los Si ruidos. vamos a la palpación, vamos a hablar de otra cosa ya, ¿no? Si vamos a palpación, percusión es más avanzado y eso vamos a terminar una clase porque vamos a hacer maniobras y después de ello vamos a hacer la práctica, realmente. Pero no solamente son maniobras que ya vamos a ver apendicitis, vamos a ver odesitis, vamos a ver el tema intestinal, los agudos y demás, a la palpación y a la percusión. Por eso es amplio y necesito que vean las enfermedades, ¿no? Si no ven las enfermedades va a ser difícil poder enseñarles, porque voy a avanzar y van a entender la mitad o cómo hacer y no saber por qué se está haciendo. Y eso se les va a olvidar. ¿Hasta ahí hay alguna pregunta? Hasta ahí solamente.